Mi nombre es Isabela y en la última década, mi día a día ha sido una repetición fiel de la misma rutina. Cada día comenzaba de la misma manera. Al despertar, el aroma del café tibio en la cocina me recibe, mientras mi esposo Mateo, con prisa, revisa su teléfono antes de salir disparado hacia su trabajo en el corazón de Santiago. Quedaba sola, escuchando el eco de la puerta al cerrarse después de su partida. Mateo es un individuo de calidad, no hay duda, se destaca por su dedicación y seriedad, aunque a veces muestra una actitud reservada y distante. Su trabajo es claramente su principal enfoque en este momento. Cuando estamos juntos, apenas intercambiamos palabras imprescindibles. Nuestra relación parece más de convivencia que de pareja casada. Por mucho tiempo me convencí de que era una situación común, una parte normal de la vida en pareja, aunque en realidad experimentaba una sensación de invisibilidad. En el centro de toda esta situación se encuentra Soro, el boxer que tienen, o más bien, que pertenece a él. Fue en su etapa de cachorro cuando lo acogimos en nuestro hogar, ya que Mateo pensaba que sería un excelente protector de la casa, aunque para mí, Soro era simplemente otro animal de compañía. Para ser sincero, ni siquiera había dedicado el tiempo necesario para familiarizarme con él. El canino era sereno y callado, disfrutaba mayormente del patio o descansaba en su cama en la sala. Nuestro contacto con Soro es mínimo. Cuando Mateo corría a saludarlo al llegar a casa, él se emocionaba mucho, pero su reacción era distinta cuando yo llegaba. Parecía que él también era consciente de que en mi vida solo me mantenía a flote, sin disfrutar realmente. Los días transcurrían de esa manera. Siempre mantenía la casa impecable, la cena lista a tiempo, aunque en mi interior guardaba un sinfín de silencios. Jamás imaginé que algo pudiera alterar esa situación, y menos aún un can sencillo. Sin embargo, estaba a punto de darme cuenta de que Soro no sería solo una mascota, sino que sería el único que verdaderamente me comprendía. Aquella mañana, Mateo partió hacia su trabajo habitual, dejándome sola en la cocina con mi taza de café ya enfriado. El silencio resultaba abrumador, incluso el susurro del viento afuera se percibía más reconfortante que el ambiente de mi hogar. Experimenté la sensación de que alguien estaba presente. Soro se encontraba allí, sentado en el umbral de la cocina, observándome con esa mirada tranquila que parecía transmitir una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. En silencio, sin emitir ladridos, permanecía presente, observándome con una mirada que parecía captar un significado indescifrable para mí. Decidí no prestarle atención por un instante, sin embargo, algo en su expresión me hizo detenerme. Permanecí mirándolo detenidamente, tratando de entender la situación. ¿Podría haber sabido él acerca de mis sentimientos? Moví la cabeza entre risas internas. Isabela, no seas tan tonta, es un can. Sin embargo, en ese momento Soro sorprendió al acercarse poco a poco, dirigirse hacia mí y con delicadeza apoyar su cabeza en mi pierna. Permanecí estático, sin tener claro cuál era la mejor acción a tomar. Jamás había experimentado una conexión tan profunda con él. Tuve la urgencia de tocar su cabeza y en ese momento experimenté una sensación peculiar, como si una voz me susurrara, aquí estoy, no estás sola. Aquella acción, aunque sencilla, cobraba una enorme importancia en aquella situación. A partir de esa jornada empecé a percibir detalles que anteriormente ignoraba. Cada vez que me sentaba en el sofá, Soro se ubicaba a mi lado, como si estuviera atento a mi tranquilidad. En los momentos de tristeza y cuando me resultaba difícil contener el llanto, lo descubría reposando cerca de la puerta de mi cuarto, aguardando con calma, como si intuyera mi necesidad de espacio. Resultaba curioso, ya que no tenía expectativas sobre él, sin embargo, entregaba por completo. Una cosa que no podía mencionar acerca de Mateo, la presencia de Soro era constante, sin imposiciones ni requerimientos. Era como si realmente me estuviera observando, en un lugar donde me percibía como si fuera invisible. Comencé a cuestionarme algo que nunca antes me había atrevido a afrontar. ¿Podría un perro brindarme algo que mi esposo no me había dado en mucho tiempo? Si esa era la situación, ¿qué implicaba eso en mi caso? Era inevitable que experimentara una sensación de opresión en el corazón. Durante un largo periodo, había pasado por alto mis verdaderas necesidades, hasta que Soro me ayudó a verlas claramente. Tras la mañana junto a Soro, no podía sacar de mi mente lo sucedido. Experimenté una sensación cálida y genuina, aunque al mismo tiempo inquietante. Simplemente se trata de un can, ¿cierto? Pensaba para mis adentros que estaba dramatizando, que carecía de lógica experimentar ese tipo de emociones. Cada vez que Soro dirigía su mirada hacia mí o se aproximaba con tranquilidad, sentía como algo en mi interior se fracturaba y, al mismo tiempo, se restauraba. Sentía que había exagerado,
me avergonzaba por darle tanta importancia a sus acciones. ¿Cuál era la situación que me afectaba? Traté de centrarme en diferentes aspectos, tal y como solía hacer. A pesar de haber fregado los platos y ordenado la casa, el silencio continuaba siendo abrumador. No solo se trataba del silencio presente en el hogar, sino también de la ausencia de sonido en mi existencia, en mi vínculo con Mateo. La sensación de vacío era constante, como un ciclo que no tenía fin. Preparaba la comida, él se encontraba laborando, compartíamos la cena juntos, aunque estábamos separados por una larga distancia. Tenía la intención de darle una explicación. Siempre solía decir que Mateo estaba muy ocupado, ya que tenía un montón de tareas importantes que atender. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Acaso no tenía importancia para mí? ¿Cuándo empezamos a ser así? Me causaba pavor la idea de no tener conocimiento de ello, pero entonces apareció Zoro, el canino que en breve lapso parecía brindarme algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Sin embargo, me resistía a admitirlo, me resultaba imposible, ya que hacerlo implicaba que algo no iba bien en mi vida, algo que ya no podía pasar por alto. Traté de mantenerme activa, busqué distraerme de esos pensamientos, sin embargo, el temor persistía. ¿Y si resultara ser cierto? ¿Y si mi alegría se había apoyado tanto en algo que Mateo no podía proporcionarme? Sin embargo, Zoro es simplemente un canino. Aunque se lo decía una y otra vez, en el fondo, tenía la certeza de que no se limitaba a eso. Zoro no representaba un obstáculo, sino más bien era el reflejo que evidenciaba las carencias en mi existencia. En una tarde, me encontraba sentada en el sofá, observando a través de la ventana sin prestar atención a lo que veía. Esa jornada transcurrió de manera rutinaria, con Mateo ausente, la casa sumida en silencio y mi mente abrumada por pensamientos que evitaba confrontar. En ese momento experimenté una sensación. Zoro se había encaramado en el sofá, algo que no solía hacer sin previo aviso. Se sentó a mi lado y recostó su cabeza en mi pierna. Permanecí quieta, impactada por la acción. Cuando lo observé, no solo vi a un canino, sino a un ser que estaba presente para mí por vez primera. Mientras le acariciaba la cabeza, una tranquilidad inexplicable se apoderó de mí. Sentí como si una parte de la carga que llevaba en el pecho se aliviara, aunque fuera mínimamente. Experimenté una sensación de compañía que no había sentido en mucho tiempo. Zoro permanecía en silencio, sin cuestionar ni demandar nada. Simplemente estaba allí, brindándome algo que ni siquiera tenía conciencia de que requería. Empatía, entendimiento. Experimenté una sensación de confort que tenía tiempo sin sentir y, de repente, me vi cuestionándome a mí mismo. ¿De qué manera puede un canino provocar en mí estas emociones? ¿Qué impide que logre encontrar la tranquilidad con Mateo? Aquella pregunta se mantuvo en mi mente como un destello que comenzaba a iluminar todo aquello que había pasado desapercibido. Si solo tenía la capacidad de brindarme ese instante de tranquilidad, es posible que no fuera la única persona que poseía la solución. Quizá la cuestión más relevante no se refería a Zoro, sino a mi persona. Tras ese atardecer en el sofá, todo se transformó. Después de mucho tiempo, experimenté el deseo de cambiar mi rutina y hacer algo nuevo. Fue entonces cuando opté por comenzar con Zoro. Al día siguiente, agarré su correa y lo saqué a dar un paseo por el parque que está cerca. Al principio no parecía tener mucha importancia. Mientras íbamos juntos, él olfateaba todo lo que encontraba a su paso, mientras yo seguía adelante en completo silencio. Sin embargo, gradualmente comencé a percibir algo. Zoro se deleitaba no solo con el recorrido, sino también con mi presencia. Cada vez que lo observaba, él alzaba la mirada como si necesitara confirmar que todo estaba en orden. Con el transcurso de los días, esos paseos se transformaron en el instante que más disfrutaba diariamente. Ese lugar nos pertenecía solo a él y a mí, no era necesario detallar mis emociones ni dar razones por mi mutismo. Zoro se encontraba en ese lugar, sin más. Comencé a entablar conversación de esa manera, al principio de forma un poco torpe, como si estuviera ansiosa por comunicarme con un can. Sin embargo, esas charlas se transformaron en algo sanador. Zoro, ¿tienes conocimiento de esto? Esa tarde, mientras paseábamos bajo los rayos del sol, le comenté que me sentía un poco menos sola. A pesar de no poder dar una respuesta, me observó con esa mirada característica suya, como si captara el significado de cada palabra. Poco a poco, esos instantes breves revivieron algo que tenía en el olvido. Felicidad. Comencé a percatarme de detalles que anteriormente pasaban desapercibidos. Disfruto de la brisa fresca, el susurro de las hojas al moverse y el cálido sol acariciando mi rostro.
Pequeñas acciones que renovaban mi sensación de vitalidad. Al volver a mi hogar y encontrarme con Mateo, la disparidad era abrumadora. Mientras Soro me brindaba su atención, su compañía y su afecto, Mateo permanecía indiferente, distante, absorto en su teléfono o en la televisión, como si nada más importara. Me dolía darme cuenta de este contraste, pero al mismo tiempo no podía ignorarlo más. Soro se había convertido en algo más que una mascota. Era mi amigo, mi confidente y, en muchos sentidos, mi refugio, y aunque no lo entendía del todo, sabía que esos paseos no eran solo para él, eran para mí. Las cosas comenzaron a cambiar en casa y no pasó mucho tiempo antes de que Mateo lo notara. Una noche, mientras cenábamos en silencio como de costumbre, él dejó el tenedor sobre el plato y me miró. ¿Por qué pasas tanto tiempo fuera con el perro?, preguntó con un tono que no sabía si interpretar como curiosidad o molestia. Levanté la vista, sorprendida por la pregunta. No era común que se interesara por lo que hacía, simplemente me gusta caminar con él, respondí tratando de sonar casual. Pero sabía que había algo más detrás de su pregunta. Con el paso de los días, las tensiones comenzaron a crecer. Mateo comenzó a expresar sus opiniones con mayor frecuencia. Te preocupas más por Soro que por mí. Solo se trata de un can, Isabela. No comprendo la razón de tu interés tan elevado en este asunto. Las palabras que pronunciaba me causaban dolor, aunque al mismo tiempo me obligaban a confrontar una realidad que prefería evitar. Mateo y yo nos encontrábamos más alejados que nunca, y la situación no estaba relacionada en absoluto con Soro. Aunque hubo desacuerdos, continué disfrutando de mis paseos y de mi tiempo con Soro. Cada día que transcurría, notaba como algo en mi interior se hacía más fuerte. No solo Soro era quien me reconfortaba, sino lo que simbolizaban esos instantes. Un momento para mí, un lugar para tomar aire, para liberarme de esa sensación de estar aprisionada. Tengo fresco en la memoria un atardecer sumamente complicado. Habíamos tenido una disputa con Mateo antes de que saliera hacia su trabajo. Experimenté un vacío interior, como si sus expresiones hubieran agotado por completo mi vitalidad. Sin embargo, Soro se encontraba allí, observándome con una serenidad que transmitía un mensaje tranquilizador: no te inquietes, estoy a tu lado. Lo llevé al parque como de costumbre y al observarlo correr entre las hojas secas, experimenté una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, sensación de calma. Fue la primera vez que comprendí que no estaba dañada, que todavía podía experimentar instantes de alegría, aunque fueran breves. Soro continuaba siendo mi mejor compañero, mi apoyo inquebrantable. Cada acción que realizaba, ya fuera un sutil movimiento de su cola o la forma en que se acurrucaba a mi lado, me hacía ver que, incluso en los momentos más complicados, existía algo que merecía la pena. Aquella noche resultó ser especialmente complicada. Durante todo el día, Mateo y yo apenas habíamos intercambiado palabras. Cuando finalmente decidí hablarle, él simplemente hizo un gesto vago y se sumergió en su teléfono. Con un nudo en el pecho, me retiré a la habitación. La sensación de estar solo era ya muy conocida. Tomé asiento en el borde de la cama, notando cómo las lágrimas empezaban a deslizarse por mis mejillas. No se trataba de enojo, ni siquiera de melancolía. Se trataba de un vacío que poco a poco te consume, un reflejo de todo lo que no está presente. En ese momento, percibí el ruido producido por sus extremidades. Soro empujó la puerta con delicadeza usando su hocico y se acercó hacia mí sin vacilar. Tomaba asiento a mis pies y me observaba constantemente, con esos ojos que parecían tener toda la información. Aunque no expresé palabras, él captó el mensaje, se incorporó y se acostó en la cama, algo que rara vez hacía sin recibir indicaciones. Se acurrucó a mi lado y recostó la cabeza en mi regazo. Me sentí completamente desequilibrado por ese gesto tan sencillo. Lo rodeé con intensidad mientras permitía que las lágrimas fluyeran sin restricción. Al acariciarlo, experimenté una combinación de agradecimiento y sufrimiento que me resultaba difícil de gestionar. Soro se encontraba en silencio, incapaz de comunicarme que todo saldría bien. Sin embargo, su mera existencia lo expresaba todo. En ese instante comprendí lo importante que era esa unión, como algo tan simple como estar con él me estaba dando fuerzas para seguir adelante. Permanecí allí abrazándolo mientras un pensamiento persistente ocupaba mi mente. ¿Qué es lo que me hace sentir así con él en lugar de con Mateo? Me inquietaba esa pregunta porque ya conocía la solución. Lo que recibía de Soro no eran simples acciones, sino algo que había anhelado durante mucho tiempo. Cariño, dedicación y afecto sin límites. En ese cuarto sombrío, experimenté la sensación de que algo en mi interior se fracturaba por fin.
Era imposible continuar haciendo caso omiso a las señales de mi corazón. Mateo no representaba el inconveniente, y Zoro no era la respuesta. Lo que faltaba era el problema y el tiempo que llevaba sin resolverlo era considerable. Los días posteriores a esa velada tuvieron un cariz distinto. Algo se había encendido en su interior. A pesar de su indecisión entre denominarlo valentía o aceptación, era genuino y impactante. Mientras preparaba la cena y removía la olla de forma automática, mi mente divagaba lejos. Pensaba en los meses recientes y en cómo Zoro me había revelado algo que pensaba que ya no existía. Experimentar la sensación de ser observada, escuchada y amada. No mediante expresiones verbales ni acciones espectaculares, sino a través de una auténtica presencia. En la tranquila cocina, finalmente me decidí a enfrentar algo que había estado evitando desde hacía mucho tiempo. Mi relación matrimonial estaba deteriorada. Mateo no era una persona negativa, sin embargo, no era la persona que yo requería. La falta de conexión emocional que tenías había creado un vacío tan grande que durante un tiempo no fui consciente del impacto que estaba teniendo en mí. Sin embargo, con la visión despejada que me brindó Zoro, ya no podía apartar la mirada. Zoro me mostró el verdadero significado del amor sin límites. No hay lugar para esperanzas, críticas o demandas con él, simplemente permanece presente, otorgándome algo que jamás imaginé ser digno de recibir. El tiempo que dedica, su presencia, su atención. A medida que me percataba de ello, el dolor de aceptar lo distante que Mateo estaba de corresponderme aumentaba. Era imposible continuar haciéndole caso omiso. La responsabilidad de este vacío no recaía en Zoro, ni era algo que se pudiera colmar con simples paseos o momentos de tranquilidad. Se trataba de una dificultad más arraigada, una fisura que se había gestado a lo largo de muchos años y que en este momento resultaba imposible disimular con justificaciones. Desde la cocina, me recargué en el marco de la puerta mientras observaba a Mateo. Al observarlo distante de mí y de todo lo que solíamos ser, una sensación de tristeza me invadía inevitablemente. Era consciente de que aceptar esa realidad implicaba una transformación total en mi vida, pero comprendía que era el momento decisivo. Era imposible continuar pasando por alto mi urgencia de amor, de vínculos, de experimentar de nuevo la vitalidad. Después de mucho tiempo, me encontraba preparada para afrontar la verdad de mi situación. Si algo había asimilado de Zoro, era precisamente eso. El verdadero amor no se ruega, ni se aguarda, ni se encuentra en el sitio incorrecto. El amor verdadero solo existe. Esa era la meta que anhelaba alcanzar en mi vida. Después de esos días, noté que algo en mi interior comenzaba a transformarse. Tras asumir la realidad acerca de mi relación conyugal y lo que verdaderamente anhelaba, experimenté una sensación de claridad que llevaba años sin experimentar. Fue la primera vez que me di cuenta de que la situación no se limitaba a Mateo, sino que yo también era parte del problema, aquella versión de mí que dejé atrás en cierto momento de mi vida. Después de tanto esfuerzo dedicado a mantener todo en orden y la casa impecable, cumpliendo con todas las expectativas, descuidé un aspecto fundamental. Mi alegría, mis sentimientos, mis requerimientos. Zoro me enseñó eso de una forma que nadie más logró. Durante una mañana soleada, mientras caminábamos, decidí detenerme para contemplar el cielo despejado. Volteó su rostro hacia mí, con las orejas atentas y la mirada serena. Me puse de rodillas. Agradezco a Zoro por su persistencia conmigo, por mostrarme que aún soy capaz de experimentar emociones y de transformarme. En ese instante, tomé la determinación de que las circunstancias debían cambiar. No se trataba únicamente de la posibilidad de rescatar nuestra relación matrimonial con Mateo, sino de mi propia capacidad para encontrarme a mí misma. Tenía la certeza de que merecía algo adicional, algo auténtico, y no podía continuar evadiendo las demandas de mi corazón. Zoro no solamente representaba un refugio para mí, sino que también era mi mentor, la conexión que me había conducido de regreso a mi esencia. Observando cómo se desplazaba entre las hojas secas, me di cuenta de que esa sería mi siguiente decisión. Hallar mi propia realización, ya sea al lado de Mateo o en solitario. ¿Alguna vez has experimentado sensaciones similares a las mías? ¿Te has encontrado respaldo en alguien o algo de forma inesperada, al estilo de Zoro? Sería un placer para mí poder disfrutar de tu relato en la sección de comentarios. Si el video fue de tu agrado, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuras historias similares. El respaldo que me brindas es muy valioso y me impulsa a continuar compartiendo material que conecte contigo. Entablar una conversación con Mateo representó uno de los mayores desafíos que he enfrentado. Después de la cena, reuní coraje y le propuse tener una charla juntos. Al principio,
No mostraba interés en considerar mis opiniones con seriedad. A pesar de su habitual distracción, en esta ocasión estaba decidido a no eludir la conversación. Al dirigirme a Mateo, noté que mi voz temblaba al pronunciar su nombre. Debemos entablar una conversación. Es imposible continuar con esta forma de vida. Siento una profunda soledad y esta situación ya no está dando resultados. Mostró confusión claramente en su rostro al mirar hacia arriba. ¿Cuál es el significado de tu comentario?, inquirió con un tono que mostraba sorpresa y molestia, cuestionando el origen de la situación. Mantuve una conversación sincera con él, no lo acusé, pero tampoco eludí la realidad. Le comuniqué mis emociones, mencioné cómo la ausencia de entendimiento entre nosotros había generado un gran vacío en mi existencia y cómo comencé a percatarme de esto gracias a Zoro. La respuesta que recibí no cumplió con mis expectativas. ¿La razón de esto es el canino?, expresó su frustración con un gesto. ¿Estás insinuando que un ser vivo te brinda mayor felicidad que la que yo te proporciono? Hubo un instante en el que consideré la posibilidad de dar marcha atrás y abandonar la charla en ese punto, aunque finalmente decidí continuar. Era consciente de que, a pesar de su falta de comprensión en ese instante, este diálogo tenía relevancia no solo para ambos, sino especialmente para mí. Contesté con determinación: no tiene que ver con Zoro, Mateo. Fue entonces cuando me di cuenta. Es imprescindible hallar un método para recuperar lo que hemos extraviado, en caso de que permanezca disponible. De lo contrario, la situación no experimentará modificaciones. Mateo guardó silencio durante un extenso periodo de tiempo, sin encontrar palabras adecuadas. La respuesta no resultó alentadora, pero tampoco fue un rechazo definitivo. El hecho de que guardara silencio indicaba que estaba reflexionando, lo cual me bastaba en ese instante. Zoro continuaba siendo mi punto de apoyo en ese momento. Esa noche, tras nuestra conversación, lo vi de costumbre aguardándome al lado de la cama. Al acariciar su cabeza, me di cuenta de que el trayecto que se abría ante mí no sería sencillo, pero al menos comprendí que poseía la fortaleza necesaria para afrontarlo. Avanzar de forma gradual, sin apresurarse. Los días posteriores a nuestro diálogo no se transformaron de manera milagrosa, pero se percibía un cambio. Mateo y yo empezamos a entablar conversaciones con mayor frecuencia, aunque con precaución, como si estuviéramos explorando de nuevo los caminos de una relación que habíamos dejado en el olvido. Todavía se experimentaban momentos de silencio incómodos y distanciamiento, aunque también se producían pequeños progresos. No obstante, algo en mi interior había cambiado. Después de mucho tiempo, finalmente experimentaba una sensación de libertad al darme cuenta de que mi alegría ya no estaba ligada por completo a sus acciones. Zoro le había enseñado algo esencial. Mi propia felicidad no podía estar en manos de nadie más que en las mías. Zoro continuaba siendo mi leal compañero, mi punto de apoyo en esos momentos en los que las incertidumbres amenazaban con reaparecer. La constante serenidad de sus ojos vigilantes me hacía consciente de haber hallado algo de gran valor. La importancia de establecer un vínculo con mi ser interior. Comencé a realizar actividades que anteriormente no me permitía. Me tomé el tiempo para atenderme, disfrutar de la lectura y dar paseos. Además de las salidas junto a Zoro.